Hola gente de YouTube, antes de empezar con el video, me apoyaría mucho que le dieseis like y que os suscribáis para poder llegar a los 1000 subs. Capítulo 1. Reunión secreta. No sabían por qué habían sido convocados allí, solo que la seguridad de toda la raza humana estaba en juego. Al menos eso era lo que afirmaba la misteriosa carta que habían recibido. La carta era de alguien llamado Dr. P, y daba instrucciones específicas para acudir a aquel lugar. Pero cuando no estaba en juego la seguridad de la humanidad entera. Desde que los titanes aparecieron misteriosamente muchos años atrás, la humanidad había estado al borde de la extinción. De no ser por las protecciones de los muros María, Rosa y Sina, los titanes los habrían devorado a todos hacía mucho tiempo. Aún así, una carta como aquella no podía ser ignorada, especialmente porque tenía el sello real. Eso significaba que provenía de los de más alto rango. Pero el excomandante del Regimiento de Exploración, Erwin Smith, y el líder del Escuadrón de Operaciones Especiales, Levi Ackerman, sabían ser cautelosos. Había conspiradores en el gobierno, y muchas personas desearían verlos muertos. Mientras la mayoría de los residentes se habían conformado con estar sellados del mundo exterior, depositando su fe en las gigantescas estructuras que protegieron a su sociedad de la amenaza titán por más de 100 años, eso había cambiado cuando el misterioso titán colosal de 60 metros y el aparentemente indestructible titán acorazado aparecieron y rompieron el muro María, seguidos por el muro Rose unos años después. De no ser porque Eren Yeager selló la brecha con su, hasta ahora, inexplicable habilidad de transformarse en titán, la humanidad habría perecido sin duda. Por supuesto, tener a un humano que podía convertirse en titán simplemente hiriéndose, el método preferido de Eren era morderse la mano, causaba una gran preocupación tanto en el público como en los altos mandos. Por lo tanto, Eren debía ser vigilado en todo momento, incluso eliminado si era necesario, y fue por esa razón que se unió a los dos líderes. Ninguno de ellos había estado en esa parte de la ciudad, mucho menos en ese edificio. En verdad, ni siquiera sabían que existía, pues no se habían preocupado por nada más allá de matar titanes. Y no eran lo bastante ingenuos como para acudir solos a un área aislada donde podrían ser emboscados. Afuera, unos cuantos miembros de confianza y altamente capacitados del Regimiento de Exploración estaban listos. Mikasa Ackerman, hermana adoptiva de Eren, y la mejor matando titanes después de Levi. Armin Arler, brillante estratega y soldado ferozmente leal. Jin Kirschstein, cínico, líder nato con grandes habilidades de evaluación. Y Ange Zoe, la 14ª comandante de la Legión de Reconocimiento, obsesivamente apasionada por descubrir todo lo relacionado con los titanes. Saber en quién confiar era difícil en esos días. Resultaba complicado averiguar quién era el enemigo, aún más tras la aparición de la única titán hembra jamás vista, que resultó ser también un cambiante, como Eren. Descubrir que era Annie Leonard, una amiga y mentora de confianza, sacudió a todos los que habían estado cerca de ella. También planteó una pregunta aterradora. ¿Cuántos cambiantes más estaban ocultos entre ellos? Preguntarle a Annie no era opción, pues ella misma se cristalizó para evitar ser interrogada. Si no podías confiar en tus amigos y aliados, ¿cómo podías siquiera considerar confiar en desconocidos? Ese Dr. P era, sin duda, un extraño, pero la urgencia de la carta requería acción. Al menos había que investigarlo, y por eso estaban allí. Tras recibir acceso a las instalaciones, a los tres se les pidió esperar en lo que parecía ser un vestíbulo. No tuvieron que esperar mucho. Un anciano calvo, con gafas y una larga barba blanca, vestido con una bata de laboratorio, salió a recibirlos. Como primera impresión, parecía bastante amigable, pero bajo la atenta mirada de los habilidosos Erwin y Levi, se notaba cierta ansiedad en él. Comandante Erwin, Capitán Levi, qué maravilloso conocerlos. Gracias por responder a mi carta y venir con tan poca anticipación. Soy el Dr. Paku, dijo. Su mirada se posó en Eren, y se aclaró la garganta. Creo que pedí que vinieran solos. Erwin levantó la barbilla antes de responder. Eren Yeager debe ser vigilado en todo momento. Y con los acontecimientos recientes, añadió Levi, debíamos ser cautelosos de no caer en una trampa. El doctor vaciló. Suspirando, metió la mano en su bolsillo y sacó una fotografía. Muy bien, vayamos directo al asunto. Esta es la razón por la que pedí que vinieran. Le pasó la foto a Erwin, y los tres estudiaron la imagen. Era la fotografía de un titán. Tenía una complexión promedio para un titán, quizá algo más musculosa de lo normal, con largo cabello rubio y puntiagudo que le caía por la espalda, casi hasta la cintura. Como era típico, carecía de genitales, aunque aún parecía masculino.
Sus brazos estaban bien formados, pero eran de un rojo sangre, sin piel desde los hombros hasta la punta de los dedos, muy similar al titán colosal. Al principio parecía llevar joyas en las manos, pero al observar con atención, vieron que esas joyas eran en realidad púas. 4 en cada mano, sobresaliendo de los nudillos, cada una del tamaño de las yemas de sus dedos, hechas de la misma sustancia cristalina en la que la titán hembra endurecía su piel. El resto del cuerpo estaba cubierto de piel, como de costumbre, aunque semitransparente, dejando ver la sangre fluyendo debajo. Su boca tenía una deformidad única que se parecía mucho a la de Eren en su forma titán, solo que con dientes afilados y puntiagudos. Y, juzgando por los árboles del fondo, estimaban que aquel titán medía entre 13 y 15 metros. Eren miró al doctor. ¿Y qué? Es solo otro titán. El doctor Pakua ajustó sus gafas. No exactamente, muchacho. Este es un anormal. Sabían lo que eso significaba. Los titanes llamados anormales se comportaban distinto. Por sus acciones, su manera de moverse, o alguna otra característica extraña. Aunque eran raros, resultaban mucho más peligrosos por su comportamiento errático, velocidad y movimientos impredecibles. Levi no parecía impresionado. No veo qué tiene que ver esto con nosotros, ni por qué es tan urgente. Los anormales aparecen de vez en cuando. El doctor negó con la cabeza. No como este. Este es diferente a todos los demás titanes que hemos visto, igual que lo son el colosal, el acorazado, la hembra y nuestro joven amigo aquí. Sus ojos volvieron a Eren. Por eso nos interesó. Erwin lo miró con suspicacia. ¿Qué quiere decir con nos? ¿Quién es usted realmente? ¿Y qué es este lugar? El doctor Pakua alzó la cabeza con orgullo. Somos el equipo real de ciencia, investigación y desarrollo de Su Majestad. Aquí, en nuestra base de operaciones, nos dedicamos a encontrar formas de enfrentar a la escoria titán. Incluso antiguos miembros de nuestro equipo ayudaron a Ángela Altonen en la creación del equipo de maniobras tridimensionales. Levi arqueó una ceja, mostrando interés. ¿Y por qué tanto interés en este titán? Una sombra oscura cruzó el rostro del doctor. Eso es clasificado. Solo sepan que, en el momento de su descubrimiento, parecía que el titán décimo sería un recurso valioso para nuestra investigación. Los ojos de Eren se entrecerraron. ¿Titán décimo? ¿Así lo llaman? No le gustaba ponerles nombres a los titanes, como si fueran algo remotamente humano. Los gusanos del suelo merecían más vida que esos devorahombres. La irritación de Erwin crecía. Y supongo que quiere que lo capturemos para usted, ¿no es así? Pero Dr. Pakua los sorprendió. No, señor. Quiero que lo maten. Incluso Levi mostró sorpresa. ¿Matarlo? El doctor asintió. Mi equipo y yo hemos decidido que este titán es demasiado peligroso para dejarlo con vida. Debe ser eliminado a toda costa, o toda la humanidad está condenada. Los 3 soldados sintieron desconfianza. ¿Cómo un solo titán podría acabar con la humanidad entera? Era cierto que incluso uno solo era mortal, pero se les podía abatir con cañones o con cortes en la nuca. ¿Qué lo hace tan peligroso? Preguntó Erwin, aunque sospechaba la respuesta. Es clasificado. Confíen en mí. Hay cosas que es mejor no saber. Dormirán mejor en la ignorancia. Las pesadillas que causaban los titanes ya eran de por sí inimaginables. Erwin y Levi volvieron a mirar la fotografía, pensando. Eren estaba dispuesto a obedecer cualquier orden, siempre y cuando pudiera matar titanes. Tras un silencio, Erwin habló. De acuerdo. Nos encargaremos del titán décimo aunque las probabilidades de hallarlo entre tantos son bajas, lo vigilaremos en nuestras expediciones y lo cazaremos si lo vemos. El doctor negó con la cabeza. Eso no basta. No podemos esperar a que lo encuentren por casualidad. Deben localizarlo y matarlo cuanto antes. Levi entrecerró los ojos. ¿Y cómo exactamente espera que encontremos un solo titán entre millones? El doctor chasqueó los dedos. Se abrieron unas puertas dobles detrás de él, y una mujer con bata blanca entró cargando una caja metálica. Se la entregó y se retiró. El doctor puso la caja en manos de Levi. Al presionar un botón, una pantalla de vidrio se iluminó mostrando una señal. Un punto blanco que emitía ondas, y en la esquina superior izquierda, otro punto que respondía. Esto, dijo el doctor orgulloso, es tecnología del viejo mundo, reconstruida. Lo llamaban radar. Insertamos un dispositivo de rastreo dentro del titán décimo. Con este aparato pueden localizarlo. Eren abrió los ojos como platos. ¡Increíble! El doctor explicó cómo funcionaba, mencionando satélites enviados al espacio por los ancestros, capaces de recibir señales y retransmitirlas. Erwin y Levi intercambiaron miradas. Aquello planteaba aún más preguntas.
¿Cómo habían capturado al Titán Décimo para implantarle el dispositivo? ¿Por qué tanto esfuerzo en investigarlo, solo para ahora querer destruirlo? Algo no cuadraba. Aún así, el peligro debía ser real si estaban dispuestos a sacrificar todo por eliminarlo. Pueden contar con nosotros, aseguró Erwin. Encontraremos a ese titán y lo mataremos. El alivio en el rostro del doctor fue evidente. Gracias. Están haciendo un gran servicio a la humanidad. Solo hay un detalle más. Su mirada se posó en Eren. Eren Yeager no debe, bajo ninguna circunstancia, acompañarlos en esta misión. Los tres quedaron sorprendidos. Eren, indignado, protestó. ¿Qué? No pienso quedarme atrás. Erwin levantó la mano para silenciarlo. Doctor, comprenda que Eren es un recurso valioso. Con su ayuda nuestras posibilidades aumentan. El doctor se ajustó las gafas. Sea como sea, debe quedarse. Que Eren y el Titán Décimo se encuentren sería una gran insensatez. ¿Por qué? Exigió Eren. ¿O acaso es clasificado? Así es, respondió el doctor con severidad. No lo negociaré. Si insisten, confiaré esta misión a la policía militar. La hostilidad en la sala creció. Pero Erwin, tras un suspiro, cedió. Está bien. Eren Yeager se quedará atrás. El rostro de Eren se tensó, pero una mirada de Levi lo silenció. ¿Me dan su palabra? Insistió el doctor. Erwin llevó el puño al pecho en saludo militar. En mi honor como oficial, se la doy. Pero recuerde, es usted quien nos pide un favor. Tal vez deba aprender a pedirlos mejor. El doctor sonrió antes de irse. Lo tendré en cuenta. Los puños de Eren se apretaron. Tenía el presentimiento de que acababan de cometer un error muy grande. Capítulo 2. Informe. Así que básicamente, dijo Jin, este doctor demente espera que usemos alguna tecnología antigua para encontrar un titán increíblemente peligroso que supuestamente puede exterminar a toda la humanidad él solo, sin contarnos una maldita cosa al respecto. Así es, respondió Levi con calma. ¿Y quiere que lo matemos sin la ayuda de Eren? Preguntó Armin. Eso es, más o menos. Jin lanzó las manos al aire. Pues eso es fantástico. ¿Por qué no mejor servimos nuestros culos en bandeja de plata de una vez? Connie Springer, otro miembro confiable del regimiento de exploración, le dio una palmada en la espalda a Jin. Anda, cálmate, hombre. Ange, por su parte, prácticamente babeaba ante la noticia de esta misión y la perspectiva de un nuevo tipo de titán. Oh, este nuevo titán suena tan interesante. No puedo esperar a verlo. Tal vez pueda estudiarlo un poco antes de matarlo. Eren buzó. Sí, espero que se diviertan con eso. Yo solo estaré aquí, encerrado bajo llave, con el dedo metido en el culo. Mikasa se acercó a él. Debe de ser lo mejor. El doctor parece saber bastante sobre este titán. Si quiere desesperadamente que ese titán muera, pero no quiere que tú te acerques a él, aunque seas nuestra mejor oportunidad de derrotarlo, entonces debe de tener una buena razón. La verdad era que ella estaba simplemente aliviada de que Eren no estuviera en peligro. Odiaba el hecho de que él pusiera su vida en la línea constantemente, y haría cualquier cosa por mantenerlo a salvo. Olvidar a los estúpidos titanes y lo que hubiera más allá de los muros. Todo lo que ella quería era que los dos vivieran el resto de sus vidas juntos en paz. Pero la determinación de Eren de matar hasta el último titán y liberar a todos de esa amenaza era demasiado grande. Él no dejaría de luchar, Mikasa lo sabía, aunque la sola idea de perderlo la aterraba sin fin. Si él moría, para ella la vida no tendría sentido. Él, junto con su mejor amigo Armin, eran sus únicas razones para seguir adelante. Era dolorosamente obvio para cualquiera que Mikasa estaba profundamente enamorada de él. Los únicos que parecían no verlo eran Eren y la propia Mikasa, que siempre se repetía a sí misma que lo que sentía era amor fraternal, desde que él y sus padres la acogieron tras el asesinato de los suyos. Sin embargo, todos los demás podían ver claramente la verdad y solo esperaban que ella se diera cuenta por sí misma. Excepto, tal vez, Jin, que llevaba tiempo sintiendo algo por ella, aunque era evidente que Mikasa solo tenía ojos para Eren. En cuanto a Eren, estaba tan enfocado en matar titanes que no pensaba en nada más. La rabia y el odio hervían dentro de él desde hacía mucho, y no estaría satisfecho hasta que todos estuvieran muertos, especialmente el colosal y el acorazado, y más aún, aquel que llegó a conocer como el titán sonriente, que devoró a su madre. Quizás algún día saliera de su obsesión y se diera cuenta de que había algo más en la vida además de matar titanes, que encontrara otra razón para vivir. Tal vez incluso reconociera los verdaderos sentimientos de su hermana adoptiva. Pero cómo respondería a esa revelación, nadie lo sabía.
Por ahora, el romance no era ni siquiera una opción para él. Lo único que realmente importaba a Eren era matar titanes, mantener a salvo a sus amigos, descubrir a los traidores y averiguar la verdad sobre los titanes y su habilidad de cambiante. Incluso si quisiera dejar de luchar, ya no tenía esa opción. Con su extraño poder, tenía ahora la obligación, como la mejor esperanza de la humanidad, de seguir peleando. Sin embargo, parecía que los objetivos por los que habían luchado hasta ahora tendrían que ponerse en pausa mientras se ocupaban de este misterioso titán décimo y Eren no estaba nada feliz con el hecho de quedarse atrás. Con rabia, miró a Mikasa. ¿Qué posible razón puede haber para que yo no luche contra ese titán? No hay forma de saberlo, respondió Armin. Tal vez el Dr. Paku no crea que puedas derrotarlo y no quiera arriesgarse a perderte. Tiene un punto, dijo Sasa Blouse, con la voz amortiguada por el panecillo que tenía en la boca. Eres la mejor oportunidad de la humanidad contra los titanes. No podemos darnos el lujo de perderte. Mientras Eren gruñía molesto, ella se metió el resto del panecillo en la boca. Mirando su plato vacío, hizo un puchero mientras su estómago gruñía, su glotonería interminable nunca satisfecha. A su lado, Crystal Lens le ofreció medio panecillo de su plato. ¿Quieres el mío? Con los ojos brillantes, Sasa asintió con entusiasmo al panecillo a medio comer, pero su sonrisa desapareció en cuanto Ymir apareció de repente detrás de Krista y se lo comió de un bocado, lanzando a Sasa una mirada irritada y celosa. Eren puso los ojos en blanco. De todas formas, no importaría si ese titán es lo bastante peligroso como para exterminarnos a todos. Basta. Gruñó Levi. El comandante Erwin ya tomó una decisión. Ahí termina todo. No lo habían visto desde que fue en busca de voluntarios para participar en la misión, mientras Levi y Eren ponían al tanto a los miembros de la escuadra de operaciones especiales. Los ojos de Ange seguían brillando de emoción. No sé cuál es el problema, pero me encantaría ver qué pasaría si el titán Pícaro y este titán décimo se encontraran. Sí, Eren apostaba que sí. La mujer estaba obsesionada. El titán Pícaro era el nombre que habían dado a su forma titán, y Ange había mostrado un gran interés en él desde el primer día. Y, en verdad, a veces ella lo aterraba. Estaba deseando ponerle las manos encima para empezar a experimentar. Había mañanas en las que Eren esperaba despertarse y encontrarla diseccionándolo. Su poder regenerativo seguía funcionando en forma humana, aunque mucho más lento. Ange probablemente se convencería de que podía sobrevivir a una disección y realmente lo intentaría. Bueno, dijo Armin, obviamente hay una buena razón por la que no deberían encontrarse. Eren lo fulminó con la mirada. ¿Por qué? ¿Porque piensas que soy demasiado débil? Armin se sobresaltó. Yo no dije eso. Solo digo que quizás eso es lo que el doctor piensa. Estuvo a punto de cometer un grave error. Eren odiaba que lo llamaran débil. Se había sentido impotente contra los titanes toda su vida, y nunca tanto como cuando el titán sonriente devoró a su madre delante de él, porque no fue lo bastante fuerte para salvarla. Por eso siempre se ponía tan a la defensiva cuando Mikasa lo protegía. No quería parecer débil ni que otros lo vieran así, y por eso solía enfadarse con ella, insistiendo en que no era su hermanito y que podía cuidarse solo. Jin se rió entre dientes. ¿De verdad tienes un deseo de muerte? Siempre quieres lanzarte a la batalla. Eren le lanzó una mirada sucia. Tú vas a ir. ¿Tienes tú también un deseo de muerte? Tengo órdenes. Mis órdenes son ir, tus órdenes son quedarte aquí. Deja de quejarte y agradece que por una vez no tienes que arriesgar tu vida, maniático suicida. Eren se levantó. Yo no sé tú, Jin, pero no soy de los que se sientan a temblar mientras mis amigos arriesgan sus vidas. Tú habrás entrenado para huir de los titanes, pero yo entrené por la razón verdadera, para luchar contra ellos. Esto era terreno común entre los dos, y su amistad siempre había sido frágil. Desde que se conocieron, sus opiniones opuestas los mantenían en constante conflicto, agravado por los celos de Jin hacia los sentimientos de Mikasa por Eren. Como era de esperar, Jin se levantó también para enfrentar la mirada desafiante de Eren. Oye, estoy dispuesto a luchar cuando es necesario, pero no voy a lanzarme ciegamente cada vez que aparezca un titán. Eren lo miró fijamente. Así que dejarás que otros mueran por ti porque no quieres pelear, ¿eh? Muy bonito, Jin. Por si no lo has notado, no tenemos el lujo de decidir cuando aparece un titán. Tenemos que estar listos y dispuestos a luchar en todo momento. Oye, dije que pelearía cuando hiciera falta, pero no voy a buscar pelea. No voy a tirar mi vida a la basura por ser demasiado terco para retroceder.
Parecía que iba a estallar otra pelea, y Armin y Mikasa se movieron para separarlos, pero alguien se les adelantó. Una hoja cortó el aire, interponiéndose entre Eren y Jin, casi literalmente cortando la tensión. Ya basta, los reprendió Levi sin emoción. La decisión ya se ha tomado. El comandante Erwin ha dado su palabra. Envainó su espada y miró fijamente a Eren. Cadete Eren, usted permanecerá aquí en la ciudad y esperará nuestro regreso. Haga lo que necesite para sobrellevarlo. Duerma, rece, coma, ejercítese, me da igual, pero cumplirá las órdenes, y sus órdenes son quedarse fuera de esta. Y eso es todo. ¿Me explico? Debidamente reprendido, Eren se sentó. Sí, señor. Y cadete Jin, añadió Levi, muchos buenos hombres han muerto, incluso sacrificando deliberadamente sus vidas, para mantener a la humanidad a salvo de la amenaza titán. Sin esa determinación, valor y entrega, habríamos muerto hace mucho. No le vendría mal mostrar un poco de respeto hacia esas personas. También reprendido, Jin se sentó. Entendido, señor. Levi ahora les habló a todos. Los verdaderos enemigos son los titanes, y aquellos que se pongan de su lado. Ya basta con la policía militar conspirando contra nosotros, no vamos a permitir peleas internas. Sus ojos se posaron en cada uno de ellos, deteniéndose unos momentos más en Reiner Braun y Bertolt Ober, que aún no habían dicho nada. Ambos estaban bajo sospecha de estar aliados con la traidora Annie Leonard, aunque no había pruebas de ningún tipo. Si tan solo supiera la verdad. La seriedad del momento fue interrumpida por Ange, que ahora examinaba el radar. ¿Cómo funciona esto? Es realmente asombroso. Nuestros ancestros debieron de ser unos genios. Oh, lo que daría por desmontarlo y ver cómo funciona. La atención de Levi se volvió hacia ella. No lo toques. Lo necesitamos para encontrar al titán del doctor. Lo sé, se quejó Ange. Aún así, es increíble cómo su equipo logró recrear semejante tecnología antigua. Me pregunto qué más habrán construido. Levi arqueó una ceja. No lo había considerado, más preocupado por ese misterioso titán décimo y lo que el doctor Pacu ocultaba. Pero ahora su interés estaba despertado. ¿Qué más habría logrado construir el doctor y su equipo? Quizás valiera la pena investigarlo también. Se lo plantearía a Erwin al regresar. No había sido fácil reclutar soldados voluntarios para esta misión. Tras la catástrofe con la titán hembra, que resultó en tantas muertes, nadie estaba demasiado dispuesto a salir otra vez en busca de un titán desconocido que supuestamente podía exterminar a toda la humanidad. Erwin podía ser un orador elocuente, pero incluso él tuvo problemas para convencer soldados. Solo con la ayuda de Dot Pixis consiguió reunir un buen número de voluntarios. Sumados a la escuadra de operaciones especiales, ahora eran 134 soldados listos para ir tras el misterioso titán décimo. Eren seguía sin estar feliz de quedarse atrás, pero fue a despedirse de Mikasa y Armin y desearles suerte. Tened cuidado ahí fuera. No sé qué es lo que hace a este titán tan peligroso, pero no puede ser nada bueno. Armin estaba visiblemente nervioso, y Mikasa le puso una mano en el hombro para tranquilizarlo. No te preocupes, yo cuidaré de ti. Con excepción de Eren, la única otra persona que Mikasa realmente apreciaba era su amigo de la infancia. Los tres habían estado siempre juntos desde que los padres de Eren la acogieron tras la muerte de los suyos a manos de criminales. Era cordial con otros exploradores, pero Eren y Armin eran los únicos verdaderamente irreemplazables para ella. Saber que Mikasa estaba allí calmaba un poco a Armin. Ella era la mejor de la 104ª promoción, después de todo. Solo desearía que sus propias habilidades fueran mejores. Podía ser un gran estratega, pero era bajo, lento y débil. Incluso Eren habría muerto salvándolo de no ser por sus poderes de cambiante. Sintiendo la incomodidad de su amigo, Eren le dio una palmada en la espalda. Oye, ten más fe en ti. Eres un buen soldado. Armin se sonrojó, aún dudoso, pero no dijo nada. Luego Eren miró a Mikasa, notando su expresión melancólica. Confiaba plenamente en ella, pero aún así estaba preocupado por su seguridad, lo cual lo hacía un hipócrita por enfadarse con ella cada vez que se preocupaba por él. Oye, dijo en voz baja, vuelve entera, ¿vale? Aunque su rostro no mostró nada, sus ojos lo dijeron todo. Lo haré. Y tú también ten cuidado. Eren arqueó una ceja. Dudo toparme con titanes aquí, a menos que aparezcan el colosal o el acorazado. Mikasa bajó la voz para que solo él y Armin oyeran. No hablo de titanes. Hablo de ya sabes. Sí, él lo sabía. No hacía falta que lo dijera.
Había muchas personas que querían verlo muerto, ya fuera por miedo a sus poderes o porque lo veían como una amenaza. La posibilidad de un atentado contra su vida no era difícil de creer. Por suerte, el poder de regeneración de Eren lo hacía difícil de matar, aunque más lento en forma humana. Cuánto se necesitaría para matarlo era desconocido, pero ninguno de ellos quería averiguarlo, excepto quizás Ange, claro, por investigación. No te preocupes por mí, le aseguró. Ya tendrás bastante de lo que ocuparte. Además, el comandante Erwin se queda para vigilarme, así que los altos mandos no se pondrán histéricos por dejarme suelto. Incluso eso había sido un problema. Durante su farsa de juicio, la única razón por la que permitieron que Eren viviera fue porque Levi aseguró al tribunal que podría matarlo si era necesario, después de darle la paliza de su vida frente a todos para demostrarlo. Pero ahora que Levi lideraba la expedición contra el Titán Décimo, los altos mandos, de hecho, todos en general, estaban al borde. Poco importaba que hubiera arriesgado su vida contra la Titán Hembra. Como todos estaban tan nerviosos, Erwin había decidido quedarse para vigilarlo. En cuanto a Eren, tendría que permanecer en una celda subterránea para tranquilizar a la gente. Era totalmente injusto, pero lo mejor. La gente le tenía miedo y con individuos cobardes en el poder, como Kitz Boerman, Rico Brzezinski y Nile Dog, buscando cualquier excusa para ejecutarlo, lo más prudente era mantenerse apartado un tiempo. Ensillen. Gritó Levi. Nos movemos ya. Eren los miró por última vez. Suerte, chicos. Cuidaos. Lo haremos, respondió Mikasa, y tras una breve pausa añadió. Eren, mantente a salvo. Volveremos pronto. Y entonces partieron, tras el misterioso Titán Décimo que supuestamente podía destruir a toda la humanidad él solo. Eren los observó irse con gesto amargado. Erwin estaba a su lado, también decepcionado de no poder ayudar a eliminar esa gran amenaza, pero él era mejor ocultando sus sentimientos. A lo lejos, el Dr. Pakur observaba la partida de los valientes soldados que habían dedicado sus vidas a proteger a los ciudadanos. Deseaba desesperadamente que pudieran matar al Titán Décimo. Esa horrible monstruosidad debía ser eliminada, sin importar el costo. Era una lástima que Eren Yeager no pudiera ir con ellos, pero el riesgo era demasiado grande. El joven era la mayor esperanza de la humanidad. No podían arriesgarse a perderlo. Los demás soldados, incluso el capitán Levi y el comandante Erwin, eran reemplazables. Eren Yeager no lo era, y enviarlo contra el Titán Décimo significaba perderlo. No habría escapatoria una vez que se enfrentaran. Sería una batalla de todo o nada. Retirarse no sería una opción. O Eren derrotaba al Titán Décimo, o todo estaría perdido. Era demasiado arriesgado, y, francamente, las probabilidades de que lo venciera eran incluso menores que contra el Titán Colosal. El riesgo era demasiado grande, y por eso el doctor había exigido que él se quedara atrás. Con certeza, muchos soldados, probablemente todos, perderían la vida en esta misión, incluso el capitán Levi y la cadete Mikasa. Tal vez debería haberles dicho la verdad sobre el Titán Décimo para aumentar sus posibilidades. Dios no lo quiera si llegaban a descubrir de lo que ese monstruo era realmente capaz. Pero no, había guardado silencio. Decírselo causaría un pánico innecesario, posiblemente incluso que actuaran de forma imprudente, y sin duda haría que muchos reconsideraran su decisión de emprender esta misión. Lo que él les había dicho era cierto. Había algunas cosas que era mejor no saber. Si llegaban a descubrirlo, desearían haber permanecido en la ignorancia. Solo podía esperar que fueran lo suficientemente afortunados como para matar al Titán Décimo antes de que la verdad saliera a la luz. Capítulo 3. Un nuevo tipo de titán. Gracias a las brillantes formaciones de viaje que Levi ideó, el regimiento de exploración pudo hacer su trayecto con un mínimo de encuentros con titanes. Los pocos que no habían podido evitar fueron eliminados rápidamente con pocas bajas. Siendo los mejores de los mejores, Levi y Mikasa acabaron con la mayoría de esos titanes durante los escasos enfrentamientos. Ahora mismo estaban lidiando con uno. Un titán de la clase de 7 metros los había tomado como presa y en ese momento intentaba darse un festín con ellos. Era un titán típico, muy grande, aparentemente sin emociones y hambriento de carne humana. Como todos los titanes, se asemejaba a un hombre, aunque carecía de órganos reproductivos para identificarlo propiamente como tal. Se podía ver la sangre fluyendo bajo su piel semitransparente y, como muchos titanes, tenía una gran cabeza algo deforme, que en general incluía rasgos faciales más grandes de lo normal, usualmente alrededor de la boca, y muchos dientes.
Usando su equipo de maniobras tridimensionales, más comúnmente conocido como equipo ODM, los soldados danzaban alrededor del titán. Se les dificultaba debido a que estaban en un campo abierto, probablemente tierras de cultivo antes de la caída de la muralla María. Esa era la razón por la que se habían visto forzados a confrontar al titán en primer lugar. No había dónde esconderse. También dificultaba mucho pelear, ya que no había nada donde enganchar los cables del equipo ODM. Pero gracias a su habilidad e ingenio, tanto Levi como Mikasa habían encontrado una manera de sortear esto, enganchando sus cables directamente en el cuerpo del titán. Finalmente, cuando Reiner y otro soldado lograron seccionar los tendones de los tobillos del titán, este cayó. Una vez en el suelo, Levi se abalanzó para asestar el golpe mortal antes de que sus tobillos pudieran regenerarse, cortando la carne en la parte trasera de su cuello. El titán dejó de moverse, y mientras los soldados se reagrupaban, su carne empezó a evaporarse en una nube de vapor, dejando atrás únicamente su gran estructura ósea, que pronto se descompondría y disolvería. Se sabía que los titanes tenían temperaturas corporales extremadamente altas, y aun con solo cortar la carne de la bestia, las hojas de Levi echaban vapor por el calor. Aunque ya se estaba evaporando, siendo el maniático de la limpieza que era, sacudió descuidadamente la sangre al aire para limpiarlas y envainó sus espadas. Con suerte, ese será el último que nos encontremos aquí en campo abierto, murmuró secamente. Miró hacia Armin. ¿Qué tan cerca estamos de nuestro objetivo? Con sus menores habilidades, a Armin le habían confiado el radar para mantenerlo a salvo y para rastrear a dónde se encontraba el titán décimo. Déjame ver. Pulsó varias veces el botón de acercar, observando la distancia entre ellos y su objetivo. Todavía le asombraba que sus ancestros tuvieran una tecnología como esa. Daría lo que fuera por aprender cómo funcionaba y ver qué más habían logrado crear sus antepasados. ¿Qué otros prodigios estarían desarrollando el Dr. Paku y su equipo? Ya casi llegamos, respondió. Unas 4 millas más. Levi asintió y se dirigió a sus hombres. Manténganse alertas, gente. Nos estamos acercando al objetivo. No sabemos qué pueda hacer. Puede que sea único, como el titán colosal o el acorazado, así que tengan mucho cuidado. Tanto Reiner como Bertolt dudaban de eso, y con buenas razones también, pero ninguno iba a decir nada al respecto. Y, a decir verdad, ellos sabían tanto de ese titán décimo como los demás. La carga comenzó de nuevo, y los caballos galoparon por la llanura con sus jinetes. A lo lejos, vieron un área verde extendiéndose. Al acercarse, se dieron cuenta de que era un bosque, muy parecido al donde habían combatido contra la titán hembra. Sin embargo, algo se alzaba entre ellos y ese mar verde, algo grande y de apariencia humana. El radar en los brazos de Armin indicaba que finalmente se acercaban al titán décimo. La gran bestia advirtió la aproximación de los humanos, y su deambular sin rumbo se dirigió hacia ellos. Era de hecho un miembro de la clase de 15 metros, y lucía exactamente como en la foto. La única diferencia era que, mientras la imagen lo mostraba con un abdomen plano y algo musculoso, el verdadero tenía un vientre abultado, como una gran barriga cervecera. Algunos soldados se percataron de esto y lo encontraron extraño. ¿Se habría engordado comiendo humanos? ¿O acaso devoraba también a otros titanes? La idea no era tan difícil de creer. Después de todo, habían visto a otros titanes alimentarse tanto del titán de ataque como de la titán hembra. Pero los titanes no engordaban. Sus cuerpos permanecían iguales. No envejecían, ni crecían más altos, ni más delgados, ni más gordos, ni más musculosos. Una vez que un titán se llenaba hasta el tope de carne humana, regurgitaba el contenido de su estómago, lo que apoyaba aún más la evidencia de que se alimentaban de humanos únicamente por el disfrute de matar y el deleite que obtenían del sabor de la carne humana. Pero no había tiempo para pensar en eso, pues el titán décimo rugió contra ellos. Mostrando los movimientos erráticos típicos de una normal, se lanzó por el aire en un salto similar al de una rana, aterrizando directamente sobre el grupo de soldados. Los caballos se dispersaron mientras el titán décimo se volvía hacia ellos. En su boca, un caballo y su jinete fueron aplastados entre sus mandíbulas, y otro soldado desafortunado quedó con la pierna atrapada entre sus dientes, gritando de agonía. Otros pocos soldados también fueron aplastados con su caída, dejando tras de sí cuerpos ensangrentados y destrozados bajo él. Alzando su cabeza, el titán décimo lanzó por los aires al soldado cuya pierna había atrapado. Abriendo su boca desprovista de labios, lo engulló entero al caer de nuevo. Luego se volvió hacia los cuerpos aplastados de los otros y empezó a recogerlos, empujándolos con avidez en su boca.
Maldita sea. Juró Levi. Maldito monstruo. Mátenlo. Los cables volaron. Siguiendo el ejemplo de Levi y Mikasa con el último titán, se engancharon al cuerpo del titán décimo. Un soldado intentó ir por la nuca, pero falló por varios metros, solo cortando su hombro. El titán décimo rugió a los soldados mientras pasaban volando, cuando otro intentó de nuevo alcanzar su punto débil. La cabeza del titán décimo giró en su dirección, chasqueando sus mandíbulas contra ellos mientras se alejaban. El titán décimo los persiguió, arrastrándose por el suelo como un animal a gran velocidad, intentando morder al soldado en retirada. Sin estructuras altas donde engancharse, escapar era lento, y el titán mordió al infortunado individuo. Mientras masticaba su bocado, otro soldado aterrizó en su espalda y alzó su hoja para un golpe mortal. El titán décimo sacudió furiosamente la cabeza, derribando al soldado. Se giró hacia él mientras caía, su enorme mano extendiéndose, y el soldado arrojó su espada, enterrándola en el ojo del titán. Este aulló de dolor y saltó de pie, alcanzando a arrancarse la hoja. Varias docenas de cables se dispararon, la mayoría enganchándose en el gran vientre del titán. El titán décimo gruñó y arrancó un puñado de cables, desgarrándolos de su carne. Tiró de ellos hacia arriba, y más de 20 soldados volaron por los aires. Al jalarlos hacia abajo, los soldados cayeron también, estampándose contra el suelo en manchas sangrientas. ¡Hijo de perra!, gritó Jin. Tenemos que meter a esta cosa en los árboles. Levi miró el bosque a medio kilómetro de distancia y coincidió en que no lograrían nada contra este en campo abierto. Los árboles, en efecto, les permitirían moverse más rápido y más alto, a la vez que restringirían los movimientos del titán con el espacio limitado. Retirada. Gritó a sus hombres. Hacia los árboles. Mientras los soldados dirigían a sus caballos al bosque, el titán décimo los persiguió. Saltando por los aires, aplastó con sus enormes pies a varios en la retaguardia antes de lanzarse contra los que iban delante. Pensando rápido, Armin apuntó una pistola de bengalas a la cabeza del titán y disparó. La bomba de humo explotó contra su rostro, cegándolo temporalmente en una nube. Nadie aprovechó para atacarlo, pues tampoco habrían visto nada, y usaron la oportunidad para alejarse lo más que pudieron. Solo les compró unos segundos, pues el titán décimo salió de la nube de humo pisoteando. Rugiendo de furia, volvió a lanzarse contra los soldados. Se convirtió en una carrera hacia el bosque, y el titán décimo se estaba acercando. Varios soldados en la retaguardia encontraron su fin mientras el titán los pateaba, aplastaba, agarraba y los arrojaba fuera del grupo. Aquellos que lograron llegar al bosque abandonaron sus caballos de inmediato y usaron su equipo ODM para trepar a los árboles. Mientras los últimos soldados ascendían por el aire, el titán décimo intentó atrapar a uno y morder a otro. Sus dedos cerraron sobre uno, pero sus mandíbulas solo alcanzaron el pie de otro, que escapó con una extremidad amputada. El pobre soldado en su mano gritó aterrorizado cuando el titán lo llevó a su boca. No lo mordió de un solo golpe. Únicamente apretó la parte superior de su cuerpo lo suficiente para sujetarlo en su boca. Luego, casi como si supiera que prolongaría su dolor, tiró, prácticamente desollándolo con los dientes. Fijando su mirada en los árboles, observó a los soldados volando como insectos, intentando atraerlo al bosque. Rugió contra ellos y se internó entre los árboles, sus enormes manos alzándose para manotear o atrapar a los soldados. Era el momento de contraatacar. Desafortunadamente, la mayoría de esos soldados eran nuevos voluntarios en el regimiento de exploración, y no sabían trabajar juntos como lo había hecho el equipo que Levi entrenó antes de que la titán hembra los eliminara. Eso los dejó en desventaja, lo cual les costaría caro. Aunque muchas hojas cortaron su carne, ninguna llegó siquiera cerca de asestar en el área vital. Estos ataques solo sirvieron para enfurecer aún más al titán décimo, lo cual ya era interesante en sí, pues los titanes usualmente eran completamente apáticos, rara vez reaccionando siquiera al dolor. El titán décimo era diferente. Aunque parecía disfrutar matar y devorar personas tanto como cualquier otro, también parecía enfadarse al ser atacado. Y a medida que continuaba la batalla, parecía que ahora los mataba simplemente para librarse de ellos. Reiner aún no tenía idea de qué era este titán ni de dónde había salido. Puede que fuera un traidor a la humanidad, pero coincidía en algo. Ese titán debía caer. Era mucho más agresivo que un titán ordinario, y además estaba demostrando ser más inteligente. Vio una abertura para un golpe mortal y fue por ella, volando por el aire tras el titán. Desafortunadamente, este giró la cabeza en el último momento, y solo logró cortar un mechón de su cabello rubio, que inmediatamente volvió a crecer.
Sin embargo, captó su atención, y acabó siendo golpeado de revés por la bestia. Mientras caía, el titán se lanzó sobre él. Sus cables se dispararon y encontraron un anclaje, jalándolo antes de que tocara el suelo, escapando por poco de ser triturado por las mandíbulas del titán. El titán décimo aterrizó sobre manos y rodillas, y otro soldado intentó atacar su nuca mientras estaba abajo. Casi lo logró, pero solo alcanzó a cortarle la oreja. El titán se giró hacia él mientras trataba de alejarse y se abalanzó, atrapándolo entre sus mandíbulas. Mikasa hizo su jugada. Mientras el titán se arrastraba por el suelo del bosque, ella aterrizó en su espalda y comenzó a correr por su columna. Al sentirla, el titán décimo se incorporó de un salto, y Mikasa clavó su hoja en su espalda, escalando por el cuerpo como si fuese una montaña. Una gran mano sin piel se extendió hacia atrás para atraparla, y ella la apuñaló con una de sus espadas mientras soltaba la otra. Se enganchó mientras el titán llevaba sus manos de nuevo al frente. Sus cables se dispararon y se enterraron en su frente, elevándola y lanzándola por los aires. Mientras ascendía, sus cables se retrajeron y se dispararon otra vez, enterrándose ahora en la parte superior de su cabeza, impulsándola hacia abajo contra él. Cuando descendía, se preparó para atacar la nuca. Sus cuchillas cortaron la carne, pero, para su sorpresa, no alcanzaron el cuello. La mano del titán décimo se había movido rápida y deliberadamente para cubrir su punto débil, bloqueando su golpe. Sabía de su punto débil. Mientras aún procesaba el asombro, la otra mano del titán se alzó a la parte superior de su cabeza y arrancó los cables de su cuero cabelludo. Mikasa fue arrastrada mientras la arrojaba lejos. Salió girando por el aire, sin poder orientarse. Sus cables se dispararon al azar, enganchándose en un árbol y deteniendo su caída. El titán se abalanzó contra ella en ese instante, a punto de cerrarle las mandíbulas. Otro par de cables apareció, y Ange salió volando, arrastrando a Mikasa fuera del alcance antes de que las mandíbulas se cerraran. ¿Lo viste?, preguntó, sin dirigirse a nadie en particular. Bloqueó su punto débil. Esa cosa tiene inteligencia. Mikasa podía verlo por sí misma. Eso hacía todo mucho más sospechoso. El único otro titán que había mostrado ese nivel de inteligencia había sido la titán hembra. ¿Podría ser el titán décimo en realidad un? Esto cambiaba las cosas. Ya se había establecido que existían otros titanes cambiantes además de Eren y Anye. El regimiento de exploración había planeado desenmascararlos antes de recibir la carta del Dr. Pakku. ¿Podría el doctor estar aliado con el enemigo? Pero entonces, ¿por qué pediría que mataran al titán décimo si lo estuviera? Quizás estaban sacando conclusiones apresuradas. No cabía duda de que el titán décimo había protegido deliberadamente su punto débil, pero el resto de su comportamiento hasta ahora era típico de un titán, principalmente el matar y devorar humanos. Ni siquiera Anye o Eren habían comido humanos en sus formas titán. ¿Podría ser una tapadera para parecer un titán ordinario, o al menos una normal? O tal vez la persona dentro había perdido el control, como le ocurrió a Eren cuando se transformó. Pero incluso en ese caso, él nunca había intentado comerse a nadie. Quizá no era un cambiante. Quizá los titanes simplemente estaban volviéndose más inteligentes. Tanto Armin como Jane habían informado que los titanes eran capaces de aprender cuando comenzaron a trepar árboles. Si los titanes empezaban a defenderse, eso traería problemas. Haría mucho más difícil matarlos. Con suerte, esto era algo que solo afectaba a este titán en particular. El Dr. Pakku había dicho que era muy único. Tendremos que replantear esto, dijo Mikasa. Deberíamos informar al capitán Levi. Él ya lo sabe, respondió Ange. Mira, ya está ideando un plan. Y así era. Refugiado en un árbol, el capitán reconsideraba la estrategia de combate. Había visto cómo el titán décimo se había defendido y también había llegado a la conclusión de que posiblemente fuera un titán cambiante. No estaba 100% seguro, pero tenía que considerar la posibilidad. No era el único. Otro soldado se le acercó, preguntando cuál era el plan. ¿Órdenes, señor? Levi guardó silencio un momento mientras observaba al titán décimo. En ese instante, arañaba inútilmente un árbol, intentando alcanzar a las personas que había en él. Eso, nuevamente, era un comportamiento típico de titán. Si en verdad fuese un cambiante, ¿actuaría de esa manera? Las órdenes siguen siendo las mismas, dijo. Lo derribamos. Si es un titán cambiante, lo sabremos cuando abramos la nuca. Entonces quizá obtengamos algunas respuestas. Hizo una señal para continuar el ataque. El titán décimo manoteaba contra ellos mientras volaban a su alrededor buscando una abertura.
Su largo cabello rubio les dificultaba siquiera ver el área objetivo. Uno de los soldados se acercó. Se enganchó en la mejilla del titán y dio toda la vuelta a su cabeza antes de lanzarse a matar. Por desgracia, con el titán agitando la cabeza, solo logró rebanarle la parte trasera. El titán décimo lo atrapó antes de que pudiera escapar y lo arrojó contra un árbol, destrozando al infortunado. Rugiendo furiosamente, el titán décimo estampaba los pies mientras luchaba por liberarse. Los cables no aguantarían mucho tiempo, pero solo necesitaban unos segundos, y Jin aprovechó ese tiempo para ir por el golpe mortal. Un cable se enganchó en la frente del titán décimo, y el otro en su ojo derecho. Jin voló hacia él y giró alrededor de su cabeza, atravesando su maraña de cabello para golpear la nuca de su cuello. «¡Muere, monstruo!», gritó, y atacó. Ocurrió demasiado rápido para que pudiera retroceder. Una sustancia cristalina apareció sobre la nuca del titán, y su hoja se hizo añicos al golpearla. «¡Hijo de puta!», gritó, retrocediendo mientras el titán giraba la cabeza y trataba de morderlo. «Esta maldita cosa también puede endurecer su piel». Levi miró al titán con mayor sospecha. Esto era más evidencia de que el titán décimo era un cambiante de titán. Solo la titán hembra había mostrado la capacidad de endurecer su piel, ella y el titán acorazado, que siempre parecía tener la piel endurecida. También estaban esas púas cristalinas que sobresalían de los nudillos del titán décimo a tener en cuenta. Pero el titán décimo no les dio tiempo a considerar esto. Con una ráfaga de fuerza, finalmente liberó un brazo de los cables. Agarrando los que estaban enrollados en su otro brazo, tiró de ellos. Los soldados fueron arrancados de los árboles, y el titán décimo inmediatamente cargó contra ellos mientras caían. No se molestó en atraparlos, sino que se lanzó contra los árboles, aplastando a los soldados con su cuerpo. Unos pocos lograron evitar ser aplastados, y el titán décimo los alcanzó mientras volaban, atrapando a uno y empujándolo a sus fauces que se cerraban a mordidas. Los que escaparon se unieron a los soldados en los otros árboles. El titán décimo volvió su atención hacia ellos y rugió. Tomando impulso, saltó hacia ellos. Sus dedos se endurecieron y se incrustaron en la madera mientras comenzaba a trepar. Levi actuó rápido. Descendió y cortó los dedos del titán más allá de la piel endurecida, y el titán décimo cayó. Un momento después ya estaba de pie, sus dedos cercenados humeaban mientras la regeneración comenzaba. Cargó contra el árbol y empezó a golpearlo, patearlo y lanzar su peso contra él, tratando de derribarlo. «Hombre, esa cosa está furiosa», observó Connie. «Normalmente no ves a los titanes enojarse». «¿Crees que realmente es un cambiante de titán como Eren y Annie?», preguntó Krista. «Sin duda lo parece», respondió Ymir, «pero solo hay una manera de estar seguros». Levi levantó la mano. «Esperen, esto requiere una planificación cuidadosa. Este titán ya está mostrando habilidades que sugieren que es, de hecho, un cambiante de titán. Si ese realmente es el caso, nuestra prioridad debe ser capturarlo, no matarlo». Eso era más fácil decirlo que hacerlo. No solo era una hazaña distinta en sí misma, sino que no habían venido preparados para atrapar a un cambiante de titán, ni siquiera a un titán normal. Carecían del equipo adecuado y del número de soldados necesarios. Ya habían perdido muchas vidas simplemente intentando matarlo. Abajo, el titán décimo había comenzado a estrellar todo su cuerpo contra el árbol una y otra vez, haciendo que éste temblara por completo. Sin lograrlo, rugió con fuerza y retrocedió para tomar impulso. Pero entonces los sorprendió. Una sustancia cristalina se extendió por todo su cuerpo mientras su piel se endurecía por completo. Luego cargó contra el árbol, embistiéndolo con toda su fuerza. «Prepárense», gritó Levi en advertencia. La base del árbol se partió, lanzando astillas por todas partes, y el árbol entero se desplomó. El titán décimo rugió triunfante mientras su piel volvía a la normalidad. «Vamos a morir todos», gritó Sasha mientras ella y los demás saltaban del árbol, lanzando cables para ponerse a salvo. El titán décimo saltó hacia los soldados que huían, atrapando a uno en su boca y a dos más en sus manos, uno de ellos era Krista. Mientras masticaba al desafortunado en su boca, el soldado en su mano derecha lo apuñaló en la muñeca con su hoja. El titán décimo simplemente lo apretó hasta reducirlo a pulpa sangrienta, y luego lo metió en su boca. «Ayúdenme», gimió Krista mientras el titán la acercaba para morderla. «Krista», gritó Armin. En lugar de gritar, Ymir actuó. Sus cables se engancharon al titán, y voló voluntariamente hacia su boca abierta. Clavó una hoja en su lengua y la otra en el paladar. El titán décimo rugió, pero no podía cerrar la boca sin que las hojas se hundieran más. «Alguien sáquela».
Gritó Ymir, empujando aún más sus hojas. Reiner y Bertolt fueron por Krista. Atacaron los dedos del titán, y Krista saltó fuera de su cabeza. Ymir. Gritó ella. Estoy libre. Sal de ahí. Eso no parecía posible, ya que ella era lo único que mantenía la boca abierta. Pero entonces Levi entró en acción. Pasando frente al rostro del titán, blandió sus hojas, cortando sus ojos y el puente de su nariz, cegándolo. El titán décimo aulló, y Ymir pudo sacar sus hojas y saltar de su boca. Ataquen ahora. Ordenó Levi. No se preocupen por el punto débil, córtenlo donde puedan. Los cables volaron mientras los soldados atacaban. Cortes aparecieron por todo el cuerpo del titán mientras lo acuchillaban donde podían, la mayoría infligidos por Levi, Mikasa y Reiner, mientras el titán décimo mantenía las manos sobre su nuca para protegerse. Finalmente cayó. Cubierto de cortes y soltando enormes cantidades de vapor por sus heridas, el titán décimo se desplomó con un estruendo, sus brazos cayendo inútiles a los costados. Ahora, gritó Levi, vayan por la nuca. Pero incluso estando abajo, no era fácil encontrar la nuca entre su maraña de cabello. Y cuando Mikasa logró dar en el lugar correcto, su hoja se rompió contra la piel endurecida. Maldición. Juró, alejándose. Sabía que lo único que podían hacer era esperar a que la piel se ablandara otra vez, y esperar que eso ocurriera antes de que se curara lo suficiente para volver a luchar. Pero el titán décimo de repente rodó sobre su espalda, abrió la boca y soltó un aullido horrendo que los obligó a cubrirse los oídos. Duró varios segundos, y cuando por fin cesó, quienes habían oído ese sonido antes intercambiaron miradas horrorizadas. ¿Ese fue? Preguntó Konie. Sasa asintió con fuerza. Lo fue. Es el mismo sonido. En cuestión de segundos, se escucharon pasos estampando. Venían de todas direcciones, de todas las formas y tamaños. Decenas de titanes irrumpiendo en el claro, respondiendo al aullido del titán décimo. Quienes habían sobrevivido a la 57ª expedición ya lo habían visto antes. Cuando habían capturado a la titán hembra, ella también había emitido un grito similar que atrajo a otros titanes. Pero a diferencia de con la titán hembra, estos no comenzaron a devorar al titán décimo, sino que se lanzaron sobre él en un enorme montón. Los soldados se retiraron lejos. Con todos esos titanes encima del titán décimo, era imposible dar un golpe mortal. ¿Lo están protegiendo? Preguntó Jin. Eso es justamente lo que parece, dijo Armin. Nunca habíamos visto eso antes. Usualmente cada titán va por su cuenta. Tenía razón. Normalmente los titanes no se prestaban atención entre sí, y sin embargo ahí estaban, claramente protegiendo al titán décimo en su estado herido. Los soldados no pudieron hacer más que observar y esperar mientras el titán décimo sanaba sus heridas. Y cuando la pila de titanes se levantó y se apartó, el titán décimo se erguía, completamente regenerado. Volviendo su atención a los soldados en los árboles, el titán décimo rugió. Los otros titanes inmediatamente se apartaron de él y cargaron contra los árboles donde estaban los soldados, como si obedecieran una orden. Aunque fuera de alcance, arañaban el aire y la corteza al tratar inútilmente de alcanzar a su presa. Genial, murmuró Jin, no solo puede llamar a otros titanes, parece que también puede controlarlos. Los ojos de Ange brillaban de emoción. Esto es increíble. Lo que daría por descubrir qué hace que este funcione. Levi levantó sus hojas. No hay tiempo para eso. Corten a tantos como puedan. Incluso con la orden, los soldados dudaron. Con tantos titanes tan cerca y enloquecidos, luchar contra ellos sería extremadamente difícil. Esto se comprobó cuando atacaron. Había demasiados, y era imposible evitar todas las manos gigantes que los alcanzaban. 4 soldados más murieron antes de que alguien lograra dar un solo golpe. Cerrando los ojos, Levi dejó escapar un suspiro exasperado. Esto no estaba funcionando. Nunca completarían la misión de esta manera. Habían venido mal preparados, y ahora estaban superados en número. Los 134 soldados con los que habían partido ahora se reducían a apenas 26. Había más de 50 titanes abajo, y el titán décimo aún estaba allí. Sus posibilidades de completar la misión eran nulas. Solo quedaba una opción. Tenían que retirarse. Era un escenario de vivir para luchar otro día. Volverían a la ciudad, reunirían más soldados y buscarían de nuevo al titán décimo, esta vez sabiendo qué esperar. Con suerte, la mayoría de esos titanes ya se habrían dispersado para entonces. Los titanes solían reunirse cuando había humanos cerca, atraídos por el olor de la presa, pero no eran criaturas sociales, y se dispersaban en cuanto su presa escapaba o era devorada. Retirada. Ordenó Levi.
Regresamos a la ciudad. Ángel parecía devastada. Oh. ¿Pero qué hay de? Siempre podemos localizarlo otra vez con el radar. Por ahora, necesitamos reunir refuerzos, reabastecer combustible y elaborar un mejor plan de batalla. Y obtener algunas respuestas del Dr. Paku, añadió en silencio. Si seguimos así, vamos a morir todos. Retirada. Solo Ángel parecía decepcionada de que se marcharan. Los demás estaban más que felices de alejarse del misterioso titán décimo y la manada de titanes. Pero cuando comenzaban su huida, un rugido del objetivo que habían venido a matar resonó tras ellos. Al principio Levi pensó que solo estaba enfadado porque huían, pero al soltar otro rugido, miró atrás y vio que el titán décimo ni siquiera los miraba. Seguía donde estaba, rugiendo de nuevo hacia la nada, con un grito que sonaba como si estuviera sufriendo. ¿Qué demonios le pasa? Se preguntó Connie en voz alta. El titán décimo siguió rugiendo una y otra vez con agonía. Se aferró el estómago, el enorme bulto de su vientre palpitaba y se movía como si estuviera vivo. Entonces apareció un desgarro en su carne, liberando una nube de vapor y un charco de sangre mientras su vientre se abría. Los soldados miraron incrédulos. Nunca se había reportado nada así. Vieron cómo algo se derramaba desde el estómago del titán, cayendo al suelo en un montón humeante. Aquello comenzó a moverse y lentamente se puso de pie. Y mientras el vapor se disipaba y la sangre se evaporaba, el cuerpo de exploración contempló al titán recién nacido. Aunque el titán décimo parecía completamente masculino, como el resto de los titanes, acababan de presenciar cómo, más o menos, daba a luz. El nuevo titán, aunque pequeño, no se parecía en nada a un bebé, ni siquiera a un niño. Como otros titanes, tenía la apariencia de un hombre adulto. Pero no había terminado de crecer, y los observadores lo vieron hacerse cada vez más grande hasta alcanzar la categoría de 12 metros. Viéndolo ahora, sería imposible decir que había nacido apenas minutos atrás. En cuanto al titán décimo, estaba perfectamente bien. El agujero en su estómago se había cerrado por completo, sin dejar ni una cicatriz ni una sola marca. Con el vientre ahora plano, se veía exactamente igual que en la imagen que les había dado el Dr. Paku. «Dios santo», exclamó Jin. «¿Esa cosa acaba de hacer lo que creo que hizo?» Armin luchó por encontrar su voz. «Si te refieres a dar a luz a otro titán, entonces sí, eso parece». «¿Un titán que se reproduce?», gritó Ángel maravillada. «Esto es inaudito. Oh, tengo que examinarlo». «¿Estás loca?», le gritó Ymir, sin importar el rango. «Tenemos que largarnos de aquí. Al diablo con examinarlo». «¿Estás bromeando?». «Tenemos que estudiarlo». «Capitán». Levi no respondió. Estaba tan impactado como los demás por lo que veía. O quizá horrorizado era una mejor palabra. Un titán capaz de reproducirse. Eso era imposible. Nunca había habido indicios de algo así. El Dr. Paku les había dicho que el destino del mundo estaba en juego, pero Levi nunca imaginó esto. «Nos retiramos», repitió. «No importa lo que haya hecho. No tenemos el poder suficiente para acabar con él ahora, pero volveremos». «Retirada ya». Ángel estaba doblemente decepcionada, pero se retiró junto a los demás. Mientras volaban entre los árboles, Levi meditaba sobre este último descubrimiento. Un titán realmente capaz de reproducirse. Esto lo cambiaba todo. Capítulo 4. Buscando respuestas. El Dr. Paku se apresuró al vestíbulo. Le habían informado que el regimiento de exploración había regresado, y estaba ansioso por escuchar buenas noticias sobre el titán décimo por lo que le habían contado. La pérdida de vidas había sido grande, pero habría valido la pena si eso significaba que la amenaza había sido neutralizada. Al abrir las puertas del vestíbulo, su sonrisa se reemplazó de inmediato por un ceño fruncido. No solo Eren estaba nuevamente con Erwin y Levi, sino que también los miembros más confiables del regimiento de exploración estaban con ellos. Las expresiones de desconsuelo en sus rostros no sugerían buenas noticias, aunque podían simplemente estar pensando en el número de soldados que habían perdido. Forzando una sonrisa, fue a saludarlos. «Capitán Levi, ha regresado». «Fantástico. Me alegra ver que está en buena salud». La expresión de Levi era tan fría como siempre. «Sí, dentro de lo que cabe considerando todas las vidas que se perdieron». El Dr. Paku hizo lo posible por mantener un ánimo alegre. «Pérdidas desafortunadas, estoy seguro, pero aún así una gran victoria para la humanidad al final. Confío en que el titán décimo ha sido neutralizado». Erwin lo miró con dureza. «Me temo que asume mal. Nuestros hombres fueron abrumados por el objetivo, y los que sobrevivieron se vieron obligados a retirarse.
Las manos del doctor se tensaron. Eso es aún más desafortunado. Sí, coincidió Erwin, realmente desafortunado. Pero los resultados podrían haber sido diferentes si nos hubieras dicho con qué nos enfrentábamos realmente. El doctor de repente se mostró nervioso. Les dije que era un anormal peligroso. Esa cosa era mucho más que un anormal peligroso. Estalló Jin. Erwin levantó la mano para silenciarlo, pero no apartó la vista del doctor. Está fuera de lugar al hablar, pero tiene razón. Los informes que recibí indicaban que el Titán Décimo realizó habilidades que ni siquiera los anormales son capaces de hacer. ¿Podría explicarnos esto? El doctor Paku miró hacia otro lado. Ya les dije antes, es clasificado. Eren sintió que su temperamento aumentaba. Ahora escúchame tú. Erwin volvió a levantar la mano para silenciarlo. Muy bien, es clasificado. Entonces, al menos responde esto, lo miró fijamente, ¿es el Titán Décimo realmente humano? ¿Es de verdad un titán cambiante? El doctor dudó antes de volver a mirarlo. No, no lo es. Eso sí puedo decírtelo. Los ojos del comandante se clavaron en los del doctor. No creo que te crea. El Titán Décimo ha demostrado habilidades vistas solo en titán cambiantes, en particular la titán femenina. Mostrándose nervioso, el doctor Paku consideró sus palabras antes de hablar. ¿Qué tipo de habilidades han presenciado? Capitán, dijo Erwin, dejando que Levi tomara la palabra. Observó mentalmente cómo el doctor los dejaba hablar. Comportamiento anormal clásico, comenzó Levi, mayor inteligencia que un titán promedio, conciencia de su propio punto débil, demostración de emociones, mayor reacción al dolor, capacidad de endurecer su piel, capacidad de llamar y, aparentemente, controlar a otros titanes. Deliberadamente omitió lo último, y lo más importante. El doctor Paku casi parecía aliviado. Sí, esas son habilidades que el Titán Décimo ha demostrado en el pasado. En cuanto al control de otros titanes, sí, parece tener la capacidad de imponer su voluntad sobre ellos. Los ojos de Levi se entrecerraron. ¿Y no nos lo dijiste por qué? Era información solo para quien necesitara saberla. Pues necesitamos saberlo. Replicó Erin, elevando la voz. Perdimos a muchos hombres valientes en esa tontería tuya. Vidas que quizá no se habrían perdido si nos hubieras informado qué esperar. El doctor Paku los fulminó con la mirada. No echen la culpa de su fracaso sobre mí. Les advertí que el Titán Décimo era increíblemente peligroso. Les dije que no era un anormal típico. Les dije que podía eliminar a toda la humanidad. Han visto titanes bastante únicos a lo largo de los años. El titán colosal, el titán blindado, y después del fiasco con la titán femenina, hubiera pensado que estarían preparados para cualquier cosa, especialmente después de advertirles sobre lo peligroso que era. La culpa es de ustedes por no tomarme en serio. Parecía que los tenía ahí. Aunque podría ser cierto que debía haberles dicho qué esperar, también era cierto que ellos deberían haber estado preparados para cualquier cosa. De todos modos, continuó el doctor, una vez más responderé su pregunta. El Titán Décimo no es humano. Es un titán de pies a cabeza. Un titán muy único y poco común, pero un titán al fin y al cabo. No es ahora, ni lo ha sido jamás, un ser humano, y no tiene lealtad hacia nadie más que hacia sí mismo. Erwin y Levi intercambiaron miradas de desconfianza. Ambos sentían que el doctor decía la verdad, pero también que no les contaba todo. Estaba siendo demasiado cuidadoso con sus palabras, como si hubiera algo que no quisiera que supieran. Era hora de confrontarlo sobre el tema más preocupante relacionado con el titán más inusual del doctor. Supongamos que te creemos por ahora, dijo Levi, hay algo más que vimos que me preocupa. ¿Qué era otra vez? Fingió pensar. Era un detalle muy importante. Está en la punta de mi lengua, sí, también el pequeño detalle de que tu titán dio a luz a otro justo frente a nosotros. ¿Podrías explicarlo? Un gemido escapó del doctor, y cerró los ojos. Alcanzando sus gafas, se las quitó y se frotó el puente de la nariz, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. ¿Lo vieron, verdad? Todos lo vimos, respondió Armin. Fue muy preocupante, por decirlo menos. Y completamente desastroso, agregó Jin. El doctor Paku suspiró. Esperaba que lo mataran antes de que presenciaran eso. Así que lo sabías. Eren preguntó furioso. La noticia había sido impactante tanto para él como para Erwin. Si los informes hubieran venido de otra persona, quizá no lo habrían creído. Era increíblemente perturbador, y aún más preocupante. Un titán que puede reproducirse significaba todo tipo de problemas. El doctor Paku les lanzó una mirada sucia mientras se volvía a poner las gafas.
Por supuesto que lo sabía. Todo mi equipo estaba al tanto. ¿Por qué creen que es tan importante eliminar a este titán cuanto antes? Los ojos de Erwin se entrecerraron. Así que ese es el verdadero peligro que representa para la humanidad. Puede reproducirse. No es el titán en sí lo que es la mayor amenaza, sino lo que hace lo que lo convierte en un peligro. El doctor asintió. Sí, y no importa cuántos titanes eliminen sus hombres, no servirá de nada si el titán décimo sigue dando a luz a más. El nombre original que le dimos fue Titán Décimo, pero los miembros de mi equipo han empezado a llamarlo el Titán Reproductor. Ange comenzó a salivar. Esto podría ser de donde se originaron todos los titanes. Dime, ¿cómo funciona? ¿Cómo se reproduce? Los titanes no pueden aparearse. No tienen órganos reproductores, ni siquiera el Titán Décimo, así que ¿cómo funciona? Dime, dime, dime. Suspirando, el Dr. Pacu decidió revelar la verdad. Bueno, no es el primer titán jamás, como ustedes pensaban, eso puedo decírselo. Aún no sabemos de dónde se originan los titanes. Pero en cuanto a la reproducción del titán décimo, la verdad es que no estamos completamente seguros de cómo funciona. Aunque el titán décimo parece ser masculino como otros titanes, también parece ser asexual. Es decir, se reproduce sin apareamiento. Esto se ve típicamente solo en organismos unicelulares microscópicos, como bacterias. De alguna manera, podría decirse que es más un hermafrodita, tanto masculino como femenino, o ninguno. Aún carece de órganos sexuales, pero no necesita pareja para reproducirse. Sus embarazos, por así decirlo, suceden automáticamente, fuera de su control. Al igual que una reina hormiga, da a luz de forma continua y repetida. Un titán bebé se desarrolla naturalmente por sí solo en el momento en que nace el anterior, y crece hasta la madurez en minutos. Pero a diferencia de los organismos unicelulares, el método de nacimiento no es mitosis. Cada titán nacido es un individuo propio y no un duplicado. Es un desarrollo muy antinatural, y no sabemos por qué ni cómo funciona, pero sucede de todas formas. Todo es muy confuso, incluso para nosotros. Un sentimiento de presentimiento invadió a Erwin. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia da a luz? Un gruñido escapó del doctor. Sucede muy rápido. Estimamos que da a luz a un nuevo titán aproximadamente cada 6 horas. S6 tartamudeó Connie. Cada 6 horas. Eso es una locura. Gritó Krista. Nunca podremos derrotar a los titanes si nacen tan rápido, aunque sea solo uno dando a luz. Sí, estuvo de acuerdo el Dr. Pacu. Por eso deben matarlo, y matarlo rápido. Mientras más tiempo viva, peor se volverá el problema de los titanes. Aunque normalmente calmado y sereno, Erwin sintió un momento de pánico al ocurrírsele un pensamiento aterrador. ¿Los hijos de este titán, también son reproductores? Si lo eran, entonces la humanidad realmente estaba condenada a la extinción. No había manera de saber cuántos titanes reproductores existían. Pero el Dr. Pacu inmediatamente aumentó sus temores negando con la cabeza. No, gracias a Dios que no lo son. Todos los titanes que da a luz son simplemente titanes ordinarios, aunque de vez en cuando dará a luz a una normal. Ange parecía más preocupada por satisfacer su curiosidad que por la seguridad de la humanidad. ¿Cuál es el rango de altura de estos recién nacidos? ¿Qué tan grandes llegan a ser? El Dr. Pacu se encogió de hombros. Varía, y no hay un patrón. El tamaño que alcanzan parece ser completamente aleatorio, aunque los más comunes que da a luz suelen estar en el rango de los 7 metros. Aunque Ange había hecho una pregunta digna de atención, a Erwin no le importaba en absoluto su deseo de conocimiento en ese momento. Esto es un asunto muy serio. ¿Por qué no nos dijiste sobre su reproducción? El Dr. Pacu levantó una ceja. ¿Para qué? Su capacidad de reproducirse no afectará en nada el hecho de que intenten matarlo. Informarles solo serviría para que ustedes y sus hombres se preocuparan innecesariamente. Mejor que lo eliminen y permanezcan ignorantes que tenerlos preocupados por lo que pasaría si fracasan. ¿Qué importaría de todas formas una vez que esté muerto? Importa, insistió Levi. Sí que importa, coincidió Erwin. ¿Y si no es el único de su tipo? Lo es, lo aseguró el doctor. Pero no puedes saber eso, señaló Levi. ¿Cómo o si los titanes se reproducen siempre ha sido un misterio? Esto es prueba de que de alguna manera lo hacen. El Dr. Pacu negó con la cabeza. No, les aseguro que este es el único caso de este tipo. Quizá los reproductores son simplemente muy raros, y este es el primero que hemos visto. El lateral del primer puño del doctor golpeó la pared. Escúchenme, les digo que no es así.
El titán 10 es único en su especie. Una vez que lo maten, no habrá más reproductores. ¿Cómo puedes saber eso? Exigió Mikasa en voz baja. Sí, coincidió Erwin. ¿Qué pruebas tienes para hacer tal afirmación? El doctor lo fulminó con la mirada. Me temo que eso es clasificado, y no estoy en libertad de discutirlo. Pero pueden tomar mi palabra. El titán 10 es el único titán reproductor que existe. Estamos seguros de eso. Solo mátalo y nuestros problemas terminarán. Podrán volver a lidiar con la amenaza de los titanes como siempre lo han hecho. Pasaron largos momentos de silencio mientras Erwin y el Dr. Paku se medían con la mirada. La resolución brillaba en los ojos del doctor mientras la desconfianza relucía en los del comandante, pero finalmente, cedió. Cerrando los ojos, Erwin suspiró. Muy bien, pero ¿hay algo más que quieras decirnos sobre el titán 10? ¿Algo que nos pueda dar ventaja o evitar más pérdidas de vidas? El doctor obstinadamente miró hacia otro lado. No tengo nada más que decirles. Levi dio un paso adelante, amenazante. No te creo. Hay más que no nos estás diciendo. El doctor Paku retrocedió nervioso, pero se negó a ceder. Les he dicho todo lo que tenía intención de decir, incluso más de lo que debería. La verdad es que realmente no importa lo que el titán 10 sea capaz de hacer. Es su deber protegernos de los titanes, de todos los titanes. Así que salgan y hagan su trabajo antes de que mi equipo de seguridad los eche de aquí. Buen día, señor. Con eso, se dio la vuelta y atravesó las puertas dobles por las que había llegado. Antes de que alguien siquiera considerara seguirlo, 2 guardias armados entraron en la sala y se pararon frente a las puertas. Sus uniformes indicaban que eran miembros de la policía militar. ¿Por qué una instalación de investigación tendría miembros de la cuestionable policía militar como seguridad? Solo hacía que todo pareciera más sospechoso. Levi miró a Erwin, listo para irrumpir en el lugar si recibía la orden. Señor. Erwin cerró los ojos por un momento antes de darle la espalda a los 2 guardias. Avancen. Marchó frente a los demás, algunos de ellos sorprendidos de que se diera por vencido. Eren era uno de ellos. Esperando más, lo siguió. Señor, ¿no deberíamos interrogarlo un poco más? Erwin ni siquiera se molestó en mirarlo. El doctor ha dicho todo lo que tenía intención de decir. No obtendremos más información de él voluntariamente. Si tratamos de forzar un interrogatorio, su equipo de seguridad responderá. Las cosas con la policía militar ya son lo suficientemente inestables. No necesitamos una guerra total. Por ahora, nos concentraremos en derrotar al titán 10. Ahora que sabemos qué esperar, estaremos listos. Yo supervisaré esta misión personalmente. Eso significaba que no estaría presente para vigilar a Eren. Aunque a Eren no le gustaba ser vigilado constantemente como un criminal de guerra, tampoco quería que los superiores entraran en pánico por dejarlo sin supervisión. Pero, señor, ¿entonces quién me vigilará? Preguntó. Yo lo haré, cadete. Te unirás a esta misión para derribar al titán 10. Necesitaremos tu poder de titán cambiante. Eren se detuvo. Pero, señor, ¿no dio su palabra como oficial de que me quedaría atrás? No estaba en desacuerdo. Sí lo hice, pero ciertos hechos se me ocultaron al momento del acuerdo, un acuerdo que nunca se habría hecho si hubiera sido informado adecuadamente. En cualquier caso, mi palabra se cumplió. Te quedaste atrás cuando nuestros hombres salieron. Ahora salimos para otra expedición, una misión diferente, pero con el mismo objetivo. No he prometido dejarte atrás para esta nueva misión. Así que vendrás. Miró hacia él. ¿Te niegas? Eren actuó de inmediato, colocando su puño sobre su corazón en un saludo militar. No, señor. Cumpliré con mi deber de proteger a la gente y derrotar a la amenaza de los titanes. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Erwin. A sus órdenes, soldado. Partiremos una vez que tengamos más voluntarios. Sí, señor. Eren se quedó atrás mientras el comandante se alejaba. Mikasa, Armin y los demás llegaron detrás de él. Fue Jin quien habló primero, así que supongo que tienes otra oportunidad de que te maten. Solo recuerda que nosotros somos prescindibles. Tú no. Si te perdemos, estamos completamente jodidos. No necesito que me lo digas. Sé lo que está en juego. Me aseguraré de patearle el trasero a este titán. Jin podía ser un imbécil, pero era su manera de motivar a Eren y asegurarse de que pusiera sus prioridades en orden. El problema con su método era que, la mayoría de las veces, hacía que pareciera que quería empezar una pelea. Jin resopló. Claro, porque eso es lo único que te importa. Matar titanes.
Al menos me importa lo suficiente mis amigos como para querer liberarlos de la amenaza de los titanes, no solo preocuparme de vivir una vida de lujo mientras me escondo detrás de las vidas de los demás. ¿Qué? Me uní a los exploradores, ¿no? Sí, tal vez, es solo una lástima que hayas tenido que perder a tu mejor amigo para encontrar el valor y dejar de ser un egoísta que solo se preocupa por vivir cómodo y muy rápido. Tal vez si hubieras hecho tu trabajo como se supone que debías, Marco todavía estaría vivo. Jin se estremeció. Fue un golpe bajo, pero era la verdad. Aún así, Eren se dio cuenta de que había cruzado la línea con sus palabras. El temperamento de Jin estalló y agarró un puñado de su camisa. Maldito. Armin rápidamente se interpuso entre ellos. Paren, chicos. Todos estamos bajo mucho estrés, y este nuevo descubrimiento sobre el titán décimo nos tiene preocupados, pero esto no ayuda. Ambos parecían querer pelear aún. Eren solo esperaba que Jin diera el primer golpe, pero Jin simplemente apretó los dientes frustrado y lo dejó ir. Lo que sea, gruñó, y le dio la espalda. Me importa un comino si ese maniático suicida quiere morir, pero si lo hace, nuestras posibilidades de vencer a los titanes se vuelven tan inexistentes como antes. Solo tenlo en cuenta la próxima vez que quieras lanzarte a la batalla porque puedes. Se alejó de los demás, dándose cuenta internamente del frío vistazo que Mikasa le lanzó antes de acercarse a Eren. Solo lo enfureció más saber que su enamoramiento siempre se pondría del lado de Eren. ¿Sabes? Le dijo Konie, existe algo llamado refuerzo positivo. Tal vez si lo intentaras con él en lugar de comportarte como un idiota, no causarías conflictos entre ustedes todo el tiempo. Jin resopló. Como si eso atravesara el grueso cráneo de ese idiota. Al lado de Eren, Armin intentaba calmar la ira de su amigo. Solo queremos asegurarnos de que tengas cuidado. Estoy bien. Siseó Eren. Sé lo que tengo que hacer. Juré acabar con todos los titanes, y eso es lo que planeo hacer. Mikasa se unió a ellos en ese momento. Pero ese es el problema. Eres demasiado imprudente. Quieres eliminarlos a todos tan desesperadamente que siempre te lanzas a la batalla. Bueno, no vamos a vencer a los titanes sentados aquí. No, Mikasa coincidió, pero tampoco podemos vencerlos si estamos muertos. Armin asintió. Ella tiene razón, y tú eres nuestra mejor esperanza de victoria. Jin puede que no haya elegido las palabras correctas, pero lo que dijo es cierto. Nosotros somos prescindibles, tú no. No digas eso. Replicó Eren. Nadie es prescindible. Mikasa colocó una mano sobre su hombro. Entonces asegúrate de mantenerte vivo, para que puedas protegernos, y nosotros te protegeremos a ti. Eren se puso a la defensiva de inmediato. No necesito protección. Puedo cuidarme solo. Ustedes deben proteger a quienes no pueden hacerlo. Eren susurró Mikasa. No entendía que si ella lo perdía, no le quedaba nada por lo que vivir. Lo haremos juntos. Insistió Armin. No dejaremos que este titán décimo nos detenga, no después de todo lo que hemos avanzado. Por supuesto que no, coincidió Eren. Los eliminaremos a todos y recuperaremos este mundo, empezando con el titán décimo.